primero una persona que sale del médico, nos dice que pesa 683 newtons, luego va a un elevador, tiene una báscula y una balanza, básicamente, y nos preguntan cuál es la aceleración del elevador si la báscula lee 725 newtons, que es obviamente mayor al peso original de la persona, y cuál es esa aceleración si la báscula ahora mide 595 newtons, que se ve que es menor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aplicar aquí? ¿Qué concepto nosotros ya vimos sobre eso? Para nosotros tratar de resolver este problema, tenemos que recordar que, ¿qué es lo que provoca la aceleración en un sistema? ¿Bien? Recordemos que la aceleración, lo que hace un sistema es empujarlo. ¿Bien? Como nosotros estamos tranquilos en un carro, el carro avanza, nos acelera para el frente, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Como nosotros somos más y nos queremos quedar en un solo lado, nosotros quedamos de tercos en un lado y eso se traduce como una fuerza fantasma que nos empuja de vuelta. ¿Bien? Es una fuerza fantasma de resistencia debido a nuestra inercia. Entonces, algo similar sucede aquí. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos cayendo? Por ejemplo, cuando nos caemos por la medianoche de la cama, nosotros por un momento sentimos que volamos. ¿Por qué sentimos que volamos? Porque nosotros no estamos sintiendo nuestro peso. ¿Por qué no sentimos nuestro peso? Porque nosotros estamos acelerando hacia abajo, igual que el peso. ¿Bien? Entonces ocurre una cancelación de aceleraciones por ahí. Y eso es lo que vamos a ver cómo se trabaja. Con mucha palabrería, entonces vamos a empezar con los dibujos. ¿Bien? ¿Qué tenemos en dibujo? Tenemos la persona que es una masa, que esta persona tiene masa, entonces tiene peso. Sabemos la frase. Esta persona está parada sobre una balanza, es decir, tiene un contacto con algo, entonces siente una normal y la empuja hacia dónde, en este caso, hacia arriba. ¿Por qué? Porque la balanza está horizontal, ¿no? Entonces, perfecto, tenemos normal hacia arriba. Esto es general para nuestros dos sistemas. ¿Por qué? Porque en uno sabemos que el peso está aumentando, el otro el peso está bajando. ¿A qué se debe esto? Eso se debe a la aceleración. ¿Y por qué se debe a la aceleración? Vamos a decir por un momento que no hay aceleración. Ya, aceleración igual a cero. ¿Qué implica eso? Esto implica que si hacemos una teoría de fuerzas en Y, ¿qué nos va a dar? Tendremos una teoría de fuerzas en Y igual a cero. Y como está igual a cero, primero que hacemos, ponemos positivo hacia la gana. En este caso, lo común hacia arriba, entonces tenemos normal menos peso igual a cero, entonces normal es igual a peso. ¿Y qué es anormal? Lo normal es lo que siente la báscula, lo que lee la balanza. ¿Bien? Pero como dije, esto es cuando la aceleración es cero. ¿Qué pasa cuando no es cero? Y realmente eso es lo que nos piden encontrar nosotros. Cuando la aceleración no es cero, nosotros tenemos que esta tiene una dirección. Entonces nosotros debemos poner positivo hacia donde indica esa dirección. Más que dirección sería el sentido. En tal caso sabemos que ya, ya, ustedes no van a saber nada al principio. Ya ustedes no saben realmente que esto apunta hacia arriba y esto apunta hacia abajo. ¿Qué es lo aquí tienen que tantear? Es decir, si cae bien, si no cae tan bien, porque si que nosotros escogemos la aceleración en sentido que no es, lo único que nos va a dar es un negativo, y un negativo, un vector que indica. Digo que si mi vector me sale negativo, este no va para la derecha, sino que va para la izquierda. Entonces no nos hace preocuparnos, así que simplemente entramos. Vamos a asumir que acelera hacia arriba, y si es así, entonces, veamos. Bien, si tenemos que acelera hacia arriba, entonces sumatoria de fuerzas en Y ya no es igual a cero, sino es igual a masa por aceleración, y ahí esto se apunta hacia arriba, no es lo que estamos diciendo. Nosotros ponemos positivo siempre en el sentido de aceleración. Dicho eso, ¿qué va hacia arriba? Va lo normal, hacia abajo el peso, por tanto negativo, y esto es igual a masa por aceleración. ¿Aceleración de quién? Aceleración de la persona. Y eso es la aceleración del elevador. ¿Por qué? Porque ambos se mueven como una misma masa, ¿no? Lo que sube el elevador, sube la persona. Lo que baja el elevador, baja la persona. Es lo mismo con la velocidad y la aceleración. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente hay que despejar la aceleración del sistema y murió. Simplemente hay que encontrar ese valor. Tenemos entonces aceleración es igual a normal menos peso sobre masa. A nosotros no nos han dado la masa de la persona, simplemente nos dicen pesa, no, y aparte está en newtons, eso significa que es fuerza, si no es masa. Así que, ¿cómo encontramos este valor? Lo más sencillo es usar la ecuación de peso, nosotros sabemos que peso es igual a masa por gravedad, de forma que va a ser igual a peso sobre gravedad. Si quieren, pueden calcular la parte, no lo recomiendo, recomiendo simplemente reemplacen esto aquí y hagan un solo cálculo, y no hagan dos. Recuerden que mientras más cálculos hacen, más decimales arrastran, más errores arrastran.
Dicho eso, tenemos entonces acción igual a gravedad por normal menos peso, todo sobre peso. Ya directamente pasando esto arriba a multiplicar. Dicho eso, nosotros ya conocemos cuál es el peso de la persona, los 683. ¿Qué es la normal? La normal dijimos que es la lectura de la báscula. ¿Por qué? Porque la báscula lo que lee es el contacto que se le hace. Se dan cuenta que si ustedes ponen un pie sobre la báscula, la lectura no es su peso. ¿Por qué? Porque no están metiendo todo el peso. Ya, en cambio aquí, lo único que se lee es el contacto, no lee el peso, porque no es más, el peso no está totalmente puesto encima, simplemente una fuerza de contacto. Entonces, ¿qué vamos a reemplazar aquí? Primero, 725, que es nuestro valor inicial para esta parte del problema. Y ahora, ¿por qué yo no voy a reemplazar ahí el otro valor también como que para tantear? Porque en el otro plan de aceleración ya vamos a ver qué es lo que sucede. Déjenme calcular ese valor. Déjenme calcular, a ver. Gracias. Me pongo lerdo a ver. Nada, 9.8 por la normal que era 725 menos el peso que es 683, todo para 683. ¿Cuánto nos da que acelera? Nos dice que acelera 0.6, y como dijimos, hacia arriba, ¿no? Entonces, ya, sería una aceleración es igual a 0.6 y nada más. Otros decimales de esta expresión. Metros segundos al cuadrado y murió. ¿Ya? Vamos ahora a reemplazar el otro caso, es decir, vamos a reemplazar con el otro valor y vamos a ver que efectivamente nos da negativo. ¿Por qué? Porque tenemos 595 menos 683 en esta parte. ¿Y eso qué nos va a indicar? Eso nos va a indicar obviamente que el valor está mal, porque recuerden, si hacemos bien las cosas, todo nos va directamente positivo porque nosotros ya tenemos en cuenta las direcciones y todo eso. Entonces, con ese cambio, simplemente reemplazando el valor y nos da que la aceleración es igual a menos 1.26 segundos al cuadrado. ¿Ya? Entonces, una vez más dijimos que esto está mal. No nos tiene que ser negativo, nosotros evitamos los negativos. Vamos a hacer el problema de nuevo, pero vamos a ver que la magnitud es la misma. ¿Ya? Una vez para mostrar simplemente que el negativo en un vector no cambia de sentido, no su magnitud. Ahora, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Cuál es el valor de la normal? Y la normal para el segundo caso es esta de aquí. Ah, para el segundo. Para el primer caso es 725. Recuerda que lee la balanza. Chicos, están en virtual, ¿todo bien? ¿Y por qué está mal que sea negativo? Porque, recuerda, un negativo te indica que está cambiando tu dirección. No está realmente mal, simplemente te dice, dale la vuelta a tu vector porque así no es. Entonces, ahorita vamos a hacerlo de la forma que se está bien y ahí nos debería ser positivo. ¿Sí? Es como que estés haciendo las cuentas de después de una semana de universidad. Dices, belleza, me deben sobrar 20 latas y no te sobran 20, estás en deuda con 15. Es eso. Tienes que contar bien los signos. Ahí está más claro. Sí, gracias. Entonces, nada, esto de la masa igual a peso sobre grado lo mantenemos, eso no lo vamos a cambiar. Lo único que decimos ahora es que la aceleración va a ser hacia abajo. ¿Ya? Dicho eso, veamos cómo se trabaja. El planteamiento es el mismo, es decir, sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración, pero positivo hacia dónde ahora, positivo hacia abajo. ¿Por qué? Porque una vez más nosotros seguimos en el sentido de aceleración. Entonces tenemos peso menos normal es igual a masa por aceleración. Entonces aceleración es igual a ¿quién? Es igual a peso menos normal, todo sobre masa, donde masa quién era, peso por gravedad, perdón, peso sobre gravedad. ¿Y qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta de que efectivamente esta operación aquí, esta ecuación no es nada más que negativo que la anterior. De forma que si nosotros resolvemos ahora nos va a dar el mismo número, pero positivo. ¿Ya? ¿Todo bien? Gucci, perfecto. Virtual, preguntas, ¿no? ¿Todo claro? ¿No? Bueno, supongo. ¿Todo bien? Asumo que sí. Ok.
Entonces, nada chicos, el siguiente. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un elevador cargado, tenemos cables desgastados, me asumo que se va a romper. Tiene masa, ya tenemos una tensión máxima y vamos a explicar eso de ahí. Ya, digamos cuerpo libre del elevador. Listo, interesante el último. Mira, ¿qué nos preguntan aquí? Cuando ustedes les hablen sobre tensión máxima, sobre aceleración máxima, sobre velocidad máxima, lo que se están diciendo es que va a ocurrir algo. Ya, en nuestro caso, de que nosotros tengamos una tensión máxima de esto y que nos pregunten qué fuerza neta puede actuar, ¿dónde está? Em, ¿Qué fuerza neta tiene que actuar en el elevador para que este no se rompa? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Nos está diciendo, nosotros queremos saber cuál es el límite, no como estar en la orellana a 70 kilómetros por hora al lado de un radar, es vivir al límite. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que si nosotros queremos llegar al límite, entonces tenemos que usar las tensiones, la fuerza, la velocidad del límite, es decir, el dato que nos están dando. Hecho eso, vamos a dibujar nuestro elevador. Lo mismo, es una caja, tendrá masa adentro, todo se está considerado una carga total del elevador. De forma que nosotros sabemos que esto tiene masa, entonces tiene peso. ¿Ya? Murió eso de ahí. ¿Qué más? Un elevador sabemos que funciona por cables, nos lo están diciendo, los cables hacia dónde van. Un elevador tiene que elevarse, no subir. Por lo tanto, sabemos que obviamente los cables están arriba, provocando así una tensión hacia arriba. ¿Ya? ¿Qué más? Nos están preguntando por una aceleración. ¿Qué es lo que vimos hace rato? Nosotros vimos que cuando nosotros estamos acelerando hacia arriba, el peso, aparentemente, ¿no? Aumenta. Entonces, si nosotros queremos romper ese elevador, queremos romper esos cables, ¿a dónde tendríamos que poner aceleración? Sería hacia arriba, ¿no? Confirma. Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Yes. Entonces, nada, ponemos aceleración hacia arriba, porque al menos eso es lo que intuimos, ¿no? Si nos sale negativo, sabemos que no pasa nada, simplemente es que, ¿sabes qué? Esto ya está a punto de romperse, por tanto, no soportaba el jalón hacia arriba, sino más bien tuviste que llevarlo hacia abajo, pero aún así se rompe. Es como que, no sé, tengas una maleta que tiene ya las tiras totalmente desgastadas, estás colgando de un hilo y tú la jalas hacia arriba, se rompió esa vaina. ¿Por qué? Porque ya estaba destruida. ¿Sí? Es básicamente el mismo escenario. Entonces, nada, hacemos lo mismo, ¿ya? ¿Qué nos pedían? ¿Dónde está? La aceleración máxima, ¿no? Es el mismo problema hace rato, simplemente otro escenario, ¿ya? Entonces, nada chicos, bueno, hay parte que nos dice puede subir, ya nos indican directamente aceleración hacia arriba. Entonces, nada, sería sumatoria de fuerzas y una vez más. Igual la masa por aceleración, positivo hacia arriba, que va hacia arriba, va tensión, menos peso, igual a masa por aceleración, entonces, aceleración igual a tensión menos peso, sobre masa, donde además nosotros no tenemos que calcular el peso, sino que directamente repartimos la fracción, ¿qué sería? Sería tensión sobre masa, menos peso sobre masa, y eso es ¿qué? Esto es gravedad. ¿Ya? Nada más, se hace un poco más sencillo el cálculo. Entonces, nada chicos, resolvemos eso de ahí. Una vez más, estamos con lo máximo, por lo tanto, usamos la tensión máxima que aguanta. Y nada, resolvemos. ¿Todo bien? Porque nosotros tenemos que es menos peso, no tenemos peso sobre más. ¿Peso qué es? Masa de gravedad sobre masa. ¿Qué te vale más? Ujú. Tú, Byron, confirmas, ¿todo bien? Sí. Ese año. Ok, ya mismo hacemos el ejercicio de ayer, ¿sí? Aguanta, eso es menos 9.8. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que nuestra aceleración máxima hacia arriba tendría que ser de 2.93, perdón. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Todo claro, chicos? Metros segundos al cuadrado. Entonces, vamos con literal B. Nos preguntan, si el elevador estuviera en la Luna, lograría 1.62 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál sería la aceleración?
¿Por qué queremos que difiere eso? ¿Qué implica que mi gravedad sea menor? ¿Qué implica esto de aquí? Siempre voy para abajo, la gravedad siempre te va a traer hacia el centro del cuerpo, eso sí. Ya, pero no hay de ejercicio en sí. Simplemente, si tú pesas algo en la luna, ¿qué es lo que se siente? Pesa menos, ¿no? Entonces, esta carga se reduce. Y de hecho lo vamos a ver. Este número que pasa, este número se hace más pequeño, aguanta, bueno, este número se hace más pequeño, por tanto la restra te va a dar un número más. Es como tienes una pizza, ¿no? Pero en vez de tener 10 amigos aquí, 10 manes que vienen a comer la pizza, tú tienes 2. Cuando te da el número total, te da mayor al que tenías antes. Entonces, ¿qué significa? Significa que efectivamente puedes acelerar más, que fue lo que tú me dijiste. Pero después quería como que el caso general. Bien, entonces, nada, reemplazando para el literal B, ¿qué sería? Sería lo mismo, tensión sobre masa, pero en vez de menos 9.8 sería menos 1.62. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Todo Gucci? Ujú. Efectivamente, tenemos que la aceleración es de 11.11 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? ¿Todo claro? Estoy bien. Medias. Seguimos entonces. Ya después de este sí nos metemos con el ejercicio de ayer. Y Rafael. Entonces, de eso faltan 5 minutos para entrar a la biblioteca. Ya. Nada, tenemos que este ejercicio está interesante. ¿Qué encontramos? Tenemos que hay un hombre que se lanza de una plataforma situada a 3.10 metros sobre el suelo. Vamos a ir dibujando este sistema poco a poco, ¿ya? Tenemos la plataforma, tenemos esta altura de 3.10, tenemos a la persona aquí. Ya se lanza de esta altura, mantiene las piernas rectas acá y para tocar el piso doble las rodillas. Y nosotros vemos que al caer y doblar las rodillas lo que estamos haciendo es amortiguar el golpe, ¿no? Entonces vamos a dibujarlo por aquí. Está amortiguando. Ya veremos qué es lo que pasa ahí. Sigamos. ¿Qué nos dice? Nos dice que cuando cae parado, cuando se arrodilla ya hasta su punto más bajo, él ha bajado una distancia de 0.61 metros. Que es más de lo que sabemos, ¿no? Al momento de caer y amortiguar, nosotros doblamos las rodillas, por tanto, nosotros estamos bajando. Es lo que nos dice esa parte. Confirmo. ¿Todo bien? ¿Sí? Ahí es. Perdón, es 0.6, no 60, 61. Nada más. Bueno, antes de detenerse, nos preguntan con qué rapidez toca el suelo, luego con qué aceleración se frena. Ese es constante. Dibujar. Listo, entonces, ¿cómo atacamos este problema? Si se dan cuenta, este problema compuesto tiene dos partes. La primera parte obviamente es sencilla, no nos preguntan con qué velocidad llega al suelo. Y eso, no pasa nada. Pero luego nos preguntan cómo se acelera. ¿Cómo resolvemos eso? Una persona cayendo de un edificio. Aquí nos dicen, aquí nos dan una pista, ¿dónde está? ¿Perdón? Caída libre. Es caída libre, ajá, es una partícula que está en caída libre. Directamente cayó, esta vez no hay que saltó con un ángulo, no, simplemente se dejó caer. Entonces, aquí vamos, vamos a que la primera parte no es nada más que caída libre, es decir, MRV para y murió. ¿Ok? La segunda parte va a ser fuerza, les voy a explicar cómo, pero por ahora es eso de ahí. ¿Todo bien? Belleza. Entonces, para la primera parte, ¿qué ecuación tenemos que usar si queremos saber con qué rapidez toca el suelo? Nosotros sabemos que tenemos dos ecuaciones rápidas, ¿no? Tenemos velocidad en y es igual a velocidad inicial en y más aceleración en y por tiempo. Y la otra que es una cuadrática que no depende del tiempo. Entonces, podríamos dibujar también la disposición, pero realmente eso no nos están preguntando ahorita, así que no lo vamos a tomar en cuenta. ¿Qué más? Nosotros sabemos que si quisiéramos, podríamos calcular el tiempo que demora esa persona en llegar hasta aquí abajo, pero realmente no nos lo piden, entonces es por las puras, de complicarse de gana. Dicho eso, nosotros no tenemos un tiempo, podemos hacerlo, pero no queremos, entonces nos vamos con esta cosa de aquí, porque usted no depende del tiempo y además tenemos datos conocidos. ¿Cuáles son nuestros datos conocidos?
¿Con qué velocidad se lanza? No nos dice, simplemente como que se lanza, asumimos que se lanza de frente. Entonces, velocidad en Y, ¿qué es 0. Lo mismo acá, pero bueno. ¿Qué aceleración tiene? Gravedad. ¿Por qué? Porque estamos en la ¿Verdad? Tierra, no nos dicen nada. Ajá, perfecto. Entonces, y hago ese énfasis porque algunos manes sí se complican la vida. No me dicen cuánto es la aceleración, bro. Estás en la Tierra. La aceleración es la gravedad, murió. No se piensan. Entonces, en efecto, sabemos que esto es gravedad. Algunos querrán ponerlo como menos 9.8 y miran, pero bro, tengo que calcular la velocidad al cuadrado y eso es positivo. No, hay que sacar de raíz, pero que la raíz no es negativo. Está bien, pero hay que recordar que ¿cómo es el desplazamiento en Y? El desplazamiento en Y también es negativo, ¿no? Porque estamos bajando. Entonces ahí tendremos negativo menos negativo, pero negativo por negativo, entonces ahí se va y murió. ¿Bien? Si ustedes realmente no le dan importancia a eso, está bien, depende de gustos nada más, pero que tengan en cuenta, ¿sí? Dicho eso, ahora, ¿cuál es el desplazamiento? Ya conocemos gravedad, conocemos gravedad. ¿Cuál es nuestro desplazamiento hasta ese punto? ¿Qué cosa? La verdad es que está un poco relativo, ¿ya? Sí, porque no te dicen realmente cuánto mide la persona, dónde es su centro de masa, porque ese tema aún no lo vemos. Esto hace los últimos que se en primer parcial. Entonces, vamos a asumir que la persona se lanza inicialmente de los 3.10 metros. Entonces, ¿cuánto ha recorrido hasta abajo? Este es el tramo final, ¿no? ¿Cómo? Olvídense que es una persona. Imaginen que es una partícula. ¿Cómo sabemos que la partícula llegó al suelo? Cuando la partícula literalmente está en el suelo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dijeron antes de que llegara al suelo? Que esta partícula se detuvo en una distancia de 0.6 metros. Entonces, aquí nosotros tenemos 0.6. ¿Y qué pasa aquí? Aquí fue el final de nuestro primer tramo. ¿Qué conocemos? Conocemos que la altura total es de 3.10. Esto es 0.6. Entonces, esto es 2.5. Ay, perdón. 2.5 metros. ¿Ok? ¿Todo bien? Confirma, Byron, tú también, Ñaño. Sí, todo bien. Bellas. ¿Y quién más está aquí? María, tú también estás muy callada. ¿Estás bien? ¿Todo claro? Asumimos que sí. Dicho eso, ya, perfectamente. Con eso nosotros ya hemos calculado también cuál es nuestro desplazamiento, va a ser menos 2.5. Entonces, nada, chicos. Simplemente sacarle raíz a esto y con eso nosotros hallamos ya la primera parte del problema. ¿Preguntas hasta ahí? No, Bellas. Entonces nos da que 7 metros por segundo, cerrado. No hay que hacerle gran cosa. ¿Ya? Entonces, chicos, ya abrió la biblioteca. Vamos a esperar que la gente se meta para no tener que hacer fila. Nos metemos en un cubículo. Ya. Muy bien. Dijimos que esta es la primera parte del problema, belleza. Nos falta la segunda. Ya. ¿Qué nos piden luego? Aquí está tratando como partícula. Ya nos preguntan por la aceleración. Vamos a anotarlo. Aceleración es igual a cuánto. Se mantiene constante. Ya luego un diagrama de cuerpo libre. Ya no es la gran cosa, la verdad. ¿Cómo hacemos esta segunda parte? ¿Qué tenemos que usar aquí? ¿Qué información nos están dando? Nos dice que se frena en 0.6 metros, ¿no? Olvidémonos de que esta es una persona cayendo. Imagínense simplemente que es una partícula que está desplazando en una superficie rugosa, de forma que al final se frena. Si nos están diciendo que se frena, ¿cuál es su velocidad final? Cero. Velocidad final cero. Nosotros conocemos una velocidad inicial. ¿Sí lo conocemos? Es la que acabamos de calcular. Entonces nosotros conocemos una velocidad inicial
conocemos una velocidad final, conocemos cuál es el tramo, entonces nos damos cuenta que no conocemos tiempo, pero no es más, el tiempo no nos sirve, no importa. ¿Por qué? Porque nosotros podemos usar esta ecuación una vez más. ¿Para qué? Para terminar nuestra aceleración. ¿Ya? ¿Bien? Ahí es. Entonces, dicho eso, chicos, nada, simplemente le metemos la ecuación otra vez y evaluamos. ¿Ya? Despejamos lo que hay que despejar. Confirma Byron, María también. Todo bien. Ahí es. Entonces, nada, dijimos la velocidad final 0, velocidad inicial 7, cuadrado 49. Pasamos esto a otro lado, sería menos 49. Déjame el color. Menos 49 es igual a la aceleración por delta y. No es más delta y, ¿qué es? El valor numérico sabemos que es 0.6, pero voy a qué signo tiene. ¿Cómo es este cambio de altura desde aquí? Desde aquí hasta acá. Es negativo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos aquí menos 0.6. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que se cancele esto. ¿Y esto qué nos va a indicar? Va a indicar que la aceleración es positiva. Y una aceleración positiva, nuestro marco de referencia que indica que va hacia arriba. ¿No? Entonces, ¿tiene sentido nuestro problema, nuestro planteamiento? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Ahí, ingresando la voz. Porque nosotros estamos cayendo, no tenemos velocidad inicial hacia abajo. Y para que cambie la velocidad, ¿qué hay que hacer? Hay que meter la aceleración por un tiempo. Entonces la aceleración, si no queremos frenar, lo que tiene que hacer, tiene que irse en contra de la velocidad, de forma que murió. Ya se cancelaron. Así que estamos bien. ¿Ya? Dicho eso, simplemente calculamos eso en el ahí y murió el problema. Todo Gucci, todo claro. Sí. Ahí es. Entonces, la aceleración me da una aceleración de 40.83 metros sobre segundos al cuadrado. Listo. Ahora, ¿qué más nos preguntan? Nos dicen ahora que dibujemos un diagrama de cuerpo libre para nuestro sistema. Y el sistema cuando tenemos la fuerza. Entonces, y también nos preguntan, pero también nos dicen que la fuerza es constante y vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Nosotros sabemos que la persona amortiguar las piernas lo que hace es acelerar, ¿no? Como ya dijimos, esta aceleración va hacia arriba. Es decir, la persona lo que está haciendo es ejercer una fuerza hacia arriba. Y esta fuerza, ¿debido a qué se da? Se da debido al contacto con el suelo, es decir, nosotros tenemos por emitido una normal. La masa de la persona, tenemos la masa, así la persona, tenemos la normal, tenemos que esta persona tiene masa, entonces tiene peso. Y por último, sabemos que está acelerando hacia arriba. ¿Ya? Ese sería todo nuestro sistema. Diagrama cuerpo libre hecho. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué fuerza neta actúa sobre él? Mm, Esta fuerza neta no es nada más que masa por aceleración, así que no, hagamos, tenemos la masa de la persona, sabemos que su masa es de 75, la aceleración de la persona está aquí, simplemente hay que multiplicarlo, ¿ya? 75 por 40.83 nos da 3062 newtons. ¿Ya? Vamos con la otra, ¿qué más nos dicen? ¿Ah? Nos preguntan por la fuerza media que los pies ejercen sobre el piso al amortiguar la caída. Esto de fuerza media, ¿qué sería? Ya que es lo que dijimos. Esto se da por la normal, ¿no? Entonces nos están preguntando cuál es la normal de tu sistema. Nada más. ¿Sí? No es más. El frenado, ¿cómo se da? El frenado se da una vez que toca algo. Si no toca el suelo, entonces nunca se frena. Entonces la fuerza que la persona está haciendo a través de sus pies es la normal esta, y es lo que nos piden. ¿Qué fuerza se ejerce a través de sus pies? ¿Y qué hacemos entonces? Lo mismo hace rato. Es decir, sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración. Tenemos que aceleración hacia arriba, entonces positivo hacia arriba.
Entonces tenemos normal menos peso es igual a masa por aceleración. Entonces normal, que es igual a la fuerza de los pies, es igual a masa por aceleración más peso. Y sacando el factor común sería, ¿verdad? Aceleración por gravedad, pero más gravedad. Bien, entonces, nada, chicos, simplemente eso de ahí. ¿Bien? Una vez más, todo claro, todo bien, preguntas, ¿no? Belleza. Entonces, nada, chicos, Yo dicho tengo, eso, vámonos a tomar un... Confirmo, ¿qué pasó? ¿por qué puso menos 0.6 en el delta Y cuando calculó la aceleración? Ah, ya, porque recuerda, la caída, ¿cómo se da? ¿Cómo se da el movimiento de este de bajada? Literalmente está diciendo, no es de bajada, no desciende. Cuando está cayendo, avanza 0.6 metros más cuando toca el suelo, parado, para detenerse. Es decir, si su centro de masa está aquí, la persona lo que hizo fue arrodillarse para amortiguar. De forma que bajó esa distancia. Y como bajó, entonces el delta Y es negativo. Ahí, ahí, ¿Ya? ahí. Gracias. Bien. Está bien. Entonces, nada, déjenos ahorita invadir la biblioteca, coger un cubículo y así puedo estar más tranquilo, ¿ya? Así que, nada, chicos, me dan un chance, déjenme quitar la grabación, no voy a grabar 5 minutos de nada. Nada.